Una vez más, bienvenidos al diario de mi vida en Cristo con su servidora Jessica de Cuadra. En esta ocasión, nuevamente pues les agradezco por el tiempo que ustedes toman y nos permiten estar pues entrando al calor de su hogar. ¿Qué se ha hecho el diario de mi vida en Cristo durante la pandemia? ¿Ok? No crean que ahora que comenzamos a subir nuevamente videos es porque nos hemos olvidado. Es más, a través de nuestras redes sociales sí lo hemos estado haciendo, hemos estado directamente haciendo en vivos, porque precisamente hemos cambiado un poco el enfoque, ¿verdad? Más presencia de Dios que solo enseñanza. Y precisamente este día vamos a empezar justo con mi compañera de fórmula, ¿verdad? En el último en vivo que hicimos les presentaba mi mano derecha en cuanto a él. Y ella pues también va a estar haciendo transmisiones en vivo, por lo que les pido por favor que ustedes siempre se mantengan en sintonía. El día de hoy traemos por supuesto algo especial y quiero por favor que nos acompañen y que por supuesto no olviden de suscribirse o darnos un dedito arriba y empezamos ahora. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos y decidir. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera sentarme a él. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos y decir.
Santo del Maestro, dame ser liberado, porque yo la creí, solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Bueno, y así como escuchábamos en la alabanza, realmente había una mujer que en una ocasión hizo descender de parte de Jesús presencia. Y hablando de la presencia, pues no es cualquier cosa, ¿verdad, Gaby? En este caso pues está hablando de la mujer con flujo de sangre. Se pueden imaginar ustedes una mujer con muchos años con flujo de sangre por su periodo menstrual, pero no era algo normal, por supuesto. Desde luego que tenía muchos años con eso, aparte del rechazo que ella pudo haber tenido porque era vista mal, pues acuérdense que según los judíos, ellos manejan como un esquema donde ellos se cuidan en todo aspecto. Entonces las personas que no podían tener hijos o las mujeres que cometían adulterio y todas esas cosas eran vistas mal, como esta mujer que estamos hablando. Pero yo me quería enfocar con respecto a la presencia, cuando nosotros a través, más bien el Señor nos usa a nosotros y a través de nosotros Él hace fluir la presencia. Para empezar podemos hablar de qué es la presencia. ¿Tú nos podrías decir, Gaby, qué para ti es la presencia según lo que has entendido tú? Bueno, si vamos a hablar acerca de la presencia, un poco de historia, es que habían pasado 12 años, ella no podía, yo creo que es una historia que hemos escuchado bastantes veces, 12 años con una enfermedad en la cual ella había gastado toda su fortuna, su dinero, y no había encontrado manera hasta que escuchó que Jesús iba a pasar por el lugar. Ahora yo quiero detenerme en un punto que seguramente muchas veces no nos percatamos. Sabemos que fue sanada, pero en este momento preciso, cuando ella tocó el borde del manto de Jesús, pasó algo peculiar, que es lo que debería pasar con nosotros constantemente. Que Jesús hizo una pregunta y dijo, ¿quién me tocó? Y sus discípulos le contestaron, Señor, pero la multitud te aprieta. Pero él sintió de que algo especial había salido de él, que había sido la presencia, por el hecho que la mujer tenía, primeramente llegó a Jesús sabiendo que tenía necesidad. Llegó a Jesús de forma de humillación, porque ella se humilló. Y algo que yo quiero que hagamos hincapié es que cuando los discípulos le dijeron la multitud te aprieta, se refería, yo me imagino una cantidad de gente así como cuando vamos al centro un diciembre a comprar los estrenos. Al menos aquí en El Salvador pasa, ¿verdad? Sí. Yo no sé qué, en otros países, pero aquí sí se llena. Cuando vamos a un centro comercial, el periodo de Navidad, hay tanta gente que pasamos y nos roza y nos toca. Entonces la enseñanza en que yo quiero hacer hincapié este día es de que muchas veces la multitud, el hecho que Jesús estuviera en multitud no quería decir de que esa multitud lograban sacar algo especial de Jesús, sino que de miles y de tantos que hubieron, solo fue una mujer que logró sacar la presencia real, la esencia de Jesús, que él se hizo una pregunta y cuestionó quién me tocó. Porque es así como nosotros debemos llegar al Señor con necesidad y con humillación. Y muchas veces el estar entre multitudes o estar en una iglesia grande o estar en un estadio lleno no quiere decir que específicamente ahí esté la presencia de Dios, pues no muchos tocan el corazón de Jesús. Entonces, en este caso en la historia podemos ver de que fue una mujer entre tantas que logró sacar eso especial. Entonces por eso dice la alabanza
si tan solo lograra tocar el borde de su manto, porque sabemos que un solo roce, un solo toque, una sola que caricia, un toque, iba a causar en ella ese milagro que tanto ella estaba anhelando durante 12 años, y no por el hecho de que, solo me tocó y ya está, sino que la fe con la que esa mujer lo hizo. Porque muchas veces nosotros le pedimos al Señor, tal cosa, ayúdame y dame por este milagro, pero realmente no hay una fe o una convicción, que dice que es la fe, la convicción y la certeza de lo que no se ve. Entonces realmente nosotros no actuamos con fe, y esta mujer había perdido todo. Ya relativamente ella ya no tenía más, habían sido 12 años de gastar sus riquezas tratando de curarse. Y pues aquí vemos que muchas veces nosotros llegamos al Señor cuando también lo hemos perdido todo, cuando posiblemente Jesús es nuestra última opción, pero la mejor opción. Entonces esa es la enseñanza o lo que yo quería compartir. Fíjate que es bien importante lo que vos estás mencionando, porque lamentablemente nuestra humanidad o el ser humano sí es que siempre cuando estamos bien no buscamos, pero una vez vienen los problemas. Imagínate cómo seguimos aún en esta pandemia, ¿verdad? Que se ha llevado a muchas personas, y que bueno, ¿verdad? Que muchas a través de esta situación tal vez han conocido a Dios, pero hay otras que te aseguro, termina eso, probablemente se van, o sea, y yo estaba leyendo, porque les quiero comentar que esta historia la van a encontrar, al menos donde la estamos leyendo nosotros, en Lucas, sería Lucas 8, desde el 46 aproximadamente, pero me quiero detener en el versículo 50, porque fíjate que hay algo bien importante, Gaby, que dice la palabra. Dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas. Lo primero que le dice, no temas. ¿Por qué crees vos que le dijo, no temas? Y segundo dice, le dice, cree solamente. Y como tercer punto, le dice, será salvo. Entonces son tres aspectos que quizás podríamos detallar ahorita. La primera es, no temas. La segunda, cree solamente. Y la tercera, será salva. La primera, quizás, pregunta podría ser, ¿por qué crees que el Señor le estaba diciendo que no temas? Claro, había un temor en ella, por supuesto, por los señalamientos. Es muy duro el hecho en un ser humano ser criticado o ser visto de menos. Yo creo que es una prueba bastante difícil, el hecho de ser señalados, de ser tildados, y bueno, en nuestro caso en la actualidad que nos llaman cristianos, pero al ver pues una pequeña inmundicia somos fuertemente criticados. Obviamente somos cristianos, pero no somos perfectos. El hecho de ser cristiano no quiere decir de que somos perfectos, sino que vamos en un proceso día a día a llegar a la estatura del varón perfecto. Pero en este caso le dice temas porque obviamente ella vivió atemorizada durante 12 años. Al perder la vida, al ser criticada, al perder su dinero, sus riquezas, al haber gastado todo, haber agotado sus recursos, porque agotó todos, absolutamente todos. Me puedo imaginar a una mujer desesperada. Hoy en la actualidad puede pasar desesperada por encontrar la cura a su enfermedad, o una persona encontrar la cura. Por ejemplo, lo que voy a mencionar, no lo digo con el afán de hacer sentir mal a nadie, pero personas con las que hemos visto cuántas publican y dicen en sus redes sociales, necesitamos el plasma para esta persona, ¿verdad? El plasma que está supuestamente ayudando a que las personas puedan seguir, que vivan. Pero imagínate esa desesperación, qué angustia la que no se ha de vivir, ¿verdad? Y aparte de eso, pues realmente lo que vos decís es correcto, porque viene ese temor, más que nada la crítica, ¿verdad? El miedo de morir y todo eso. Ahora, cuando dice cree solamente, Gaby, ¿verdad? Que es súper importante el hecho de tener esa fe, porque la palabra dice que si creemos en Él, será hecho. Si tuviéramos, el creer es ligado a la fe, ¿verdad? Si
tuviéramos esa fe como el grano de mostaza, como es un grano de mostaza, es sumamente chiquito, aún más pequeño que el arroz, por ejemplo. Y dice, podrás mover montañas, los montes se moverán, ¿verdad? Entonces, qué importante es creer. Y la última parte, Gaby, que yo quisiera me comentaras, tal vez, que nos dieras tu opinión cuando dice, será salva. ¿Por qué no fue decir, será sana, sino que será salva? ¿Qué conlleva eso según tu punto de vista? Porque, ojo, ese es nuestro punto de vista, que tal vez por las experiencias que hemos vivido, nos apropiamos de ella y por eso mismo hablamos lo que hablamos, ¿verdad? Pero recuérdense que siempre hay que ir a la palabra. Entonces, según tu punto de vista, ¿por qué crees que el Señor no le dijo, vas a ser sana? Porque la mujer estaba buscando sanidad, no estaba buscando salvación. Gaby, ¿cuál es la diferencia de ser sana a ser salva? Yo sé que está más teológico, pero... Estamos hablando de ser sana de un problema momentáneo o un proceso de nuestra vida. El ser sano puede haber sido así como la mujer samaritana que querían apedrearla por samaritana, ¿no? La mujer adúltera, perdón. La mujer adúltera, ¿qué fue lo que es que Jesús era tan específico y tan directo al dar sus respuestas? Porque Él le dijo, ve, levántate y no peques más. Pero ahí podemos determinar de que cuando Él le dice levántate y no peques más, no quiere decir, entonces esa mujer ya no pecó jamás en su vida, entonces ella ahora es santa y virgen y le hacemos un monumento porque ella no volvió a pecar, sino que Jesús se refería a que no volviera a cometer el mismo pecado por el que le estaban acusando. Que no siguiera, ¿no? Exacto, entonces en ese aspecto, pues de la misma manera, si el Señor, ella logró, la mujer que tocó porque no se hizo un nombre de esta mujer que tocó el manto de Jesús, él si hubiera dicho, sos sana, pues simplemente hasta ahí hubiera llegado, pero su gracia y su misericordia es tan grande que no solo le dio sanidad, sino también le dio salvación, la salvación para vida eterna. Creo que fue el mayor de los regalos que le pudo haber dado Jesús. Inclusive si no se hubiera sanado, pues le hubiera dado la salvación, es el precio de creer. Exacto, entonces esa es la diferencia, de que el Señor no se limita en dar. El Señor no se limita en darnos. Ahí es. Ok, entonces, ahora bien, acabas de decir algo bien importante porque decís, a veces nosotros vamos a decirlo, en nuestro cuarto secreto, en el lugar donde nosotros confesamos, hablamos con Dios y decimos, ante la presencia del Señor, desnudamos nuestro corazón y le decimos, dame, porque muchas veces solo para eso servimos, ¿verdad? Pero hay que aprender un balance, decía algo importante, que el Señor no se limita a solo dar. Hablamos acerca de, la Biblia lo dice también, la añadidura, pero también dice buscar, o sea, tenemos que ser obedientes, tenemos que dar un sacrificio para que el Señor luego pues nos recompense, porque eso es lo que hace Dios, a pesar de lo que nosotros somos. Pero me llamaba la atención en sí, para ir resumiendo, con esto terminamos, la mujer, ¿verdad? ¿Cuánta fue su fe? Es como que vos pasaras y yo solo lograra tocarte esto, ni siquiera te toqué así. Y muchas veces en las iglesias o donde estemos buscamos que venga el pastor o algún ministro y te ponga manos, cuando en realidad el Señor nos quiere hablar de una manera personal, donde el Señor quiere que cada uno de nosotros vayamos a nuestro aposento, dice la palabra, el lugar donde tú te sientas cómodo. Muchos lo hacemos en el carro, muchos en nuestra habitación, incluso se va a oír, no me van a crucificar por esto, muchos se van hasta en el baño cuando te estás bañando, te tomas un tiempo donde tú te sientas, estás íntimo solo, ¿verdad? Y lo digo porque hay muchos padres a veces, ¿verdad?, que no pueden tener una privacidad, pero hay el detalle es que hayamos un momento donde podamos rendirnos ante Dios,
donde podamos exponer nuestros corazones y, como decíamos ahorita, tengamos esa paz, que creamos y que el Señor en efecto nos va a dar más, ¿verdad? No sé si quieres agregar algo más, y con esto finalizamos esta pequeña enseñanza que hemos querido dar en el diario de mi vida en Cristo con sus servidores. Sí, quisiera decirles que en la multitud el Señor lo que busca es un corazón puesto, un corazón humilde, y muchas veces hay conceptos de que en la multitud el Señor se mueve. A veces queremos encontrar respuesta de Dios como que si fuese adivinanza o al azar. A ver, ahora me meto esta predicación a ver qué escucho, ahora voy a escuchar a este otro profeta para ver. Pero yo creo que la única manera en que nosotros podemos conmover el corazón de Jesús o llegar al corazón de Jesús es humillarnos y decirle: Señor, sé que no soy nada, nada valgo, nada tengo, sé que soy una mujer inmunda, sé que hay pecado en mí, pero a pesar de eso hay un anhelo y una disposición en mi corazón de querer servirte y creer en los milagros y en los prodigios que puedes hacer en mi vida. Entonces, todo está, no la manera bonita en la que oramos, no la manera bonita en la que predicamos, no la manera bonita en la que cantamos, sino que la disposición y el verdadero anhelo y deseo que sentimos de saber que el solo roce de su manto en mi mano, en mi piel, y solo poder ver su rostro, yo podría ser libre. Entonces, ser sensatos y saber de que no podemos llegar al corazón de Jesús con orgullo ni prepotencia, no podemos conmover el corazón de Jesús por la situación que estemos viviendo o pasando. Y la única manera en que el Señor pueda dar respuesta va a ser cuando nos humillamos en nuestra intimidad, cuando le susurramos que ya no podemos más. En ese momento en que el Señor se agrada de nuestra humillación, y es cuando Él comienza a hacer cosas maravillosas. Entonces, eso es lo que yo te quería decir. Bueno, entonces con eso concluimos y les agradecemos a ustedes por nuevamente dejarnos entrar al calor de su hogar. Empezamos nuevamente con algunos videos, vamos a estar haciendo unas cuantas series por ahí, y realmente nuestro deseo es que siempre la palabra de Dios se exponga, que podamos adorar. Ya no solo vamos a hacer enseñanzas, sino que de repente les invito que a través del diario de mi vida en Cristo nos puedan ver ustedes en Facebook, y ahí vamos a hacer de vez en cuando unas cuantas transmisiones, ¿sí? Así que les agradezco una vez más, que Dios les bendiga y será hasta la próxima.